La URSS tenía algunas ideas totalmente locas para armamento y hemos reunido algunas de ellas aquí para que las disfrutes. Desde máquinas de muerte con perros cyborg hasta tanques que pueden disfrazarse con solo tocar un botón, aquí hay 20 máquinas soviéticas más locas que no creerás que existieron. Número 20. El Proyecto Collie, perro robot de combate clasificado. Los perros son considerados los mejores amigos del hombre la mayor parte del tiempo. Son leales y obedientes, y cuando se los entrena de la manera adecuada, pueden proteger, defender e incluso atacar. Perros como el pastor alemán, el Rottweiler y el Doberman Pinscher, por nombrar algunos, se utilizan en la policía, el ejército y otras aplicaciones que implican autoridad. Y por lo tanto, no debería sorprender que el ejército ruso haya hecho todo lo posible para intentar sacar provecho de este concepto al mismo tiempo que se involucraba en la tecnología. Excepto que en lugar de implementar el uso de un perro más aterrador, con una postura imponente para infundir miedo en la gente, decidieron utilizar un Border Collie, uno que sigue el modelo del clásico y querido Lassie de los años 50, al que los rusos probablemente consideraban un supergenio. Así que, naturalmente, comenzaron a experimentar para ver si podían convertir a los Border Collies en máquinas de muerte cyborg y utilizarlos en combate como se hace uno. Así que hicieron de todo, desde idear bocetos que harían que cualquier entusiasta de los robots mecánicos japoneses se convirtiera en un charco, hasta incluso trasplantar la cabeza del collie a otro perro, que sorprendentemente vivió durante un tiempo considerable dadas las circunstancias. Finalmente, el proyecto se cerraría y la información sobre él se convertiría en clasificada. Pero mientras duró, seguramente fue una pequeña tienda de horrores caninos que nunca debería haber existido en primer lugar. Número 19. Los 2B-1OK. Durante décadas, la Unión Soviética utilizó el gigantesco mortero atómico móvil, y Estados Unidos y Rusia, en cualquier forma en que hayan existido, han estado compitiendo constantemente entre sí en materia de tecnología para ver qué cañón de cañón proverbial es más grande que el de los demás. Esto nunca ha sido más claro que en el mundo de la astronáutica y la guerra atómica. En una época en la que los buenos y viejos Estados Unidos estaban creando la bomba atómica, todas las demás potencias mundiales competían por inventar algo propio. Y así nació el 2B-1OK. La unidad de artillería atómica autopropulsada estuvo lista como modelo experimental en 1957, con un cañón de 20 metros que le permitía disparar grandes proyectiles. Sin embargo, la complejidad de la unidad dificultaba la recarga rápida y el retroceso dañaba todas las versiones. La longitud de esta enorme y corpulenta bestia también dificultaba su transporte y, en general, se convirtió en un lastre financiero. Y así fue como se abandonó en 1960. A pesar de ser una pieza impresionante de la ingeniería soviética, el 2B-1OK nunca logró superar los desafíos inherentes a su diseño. Con cada disparo, el retroceso causaba un daño considerable, lo que requería reparaciones constantes y costosas. A medida que las prioridades militares cambiaron y la tecnología evolucionó, el mantenimiento de esta unidad se volvió insostenible, sellando su destino como un proyecto abandonado. Número 18. IK-17 Shatie. El desarrollo de esta máquina comenzó en los años 70 y luego en los 80. Al igual que todo lo que hacen los gobiernos, la Unión Soviética intentó mantener los planes para esto en secreto. Sin embargo, el Pentágono de alguna manera pudo obtener dibujos de aquellos que habían visto lo que estaba por venir y luego decidieron desertar. Y lo agridulce es que la mayoría de los regímenes ávidos de poder, con una inclinación por beber vodka, crear superguerreros mecánicos Border Collie y pintar todo de rojo simplemente no duran, y el proyecto sería abandonado. Después del colapso de la Unión Soviética, se determinaría que el desarrollo y la fabricación del sistema de proyección láser simplemente se habían vuelto demasiado costosos y también innecesarios durante una época en la que se estaba llevando a cabo. 2 de estas unidades fueron probadas, una fue finalmente desguazada y la otra fue colocada en exhibición en el Museo de Tecnología del Ejército de Rusia. El sistema IK-17 Shatie
prometía revolucionar las defensas con su avanzada tecnología láser, pero el costo y las dificultades técnicas superaron las expectativas. Los detalles del proyecto permanecieron en gran medida ocultos, lo que generó especulaciones sobre su verdadero potencial. Aunque el proyecto nunca alcanzó su plena realización, sigue siendo un fascinante capítulo en la historia de los desarrollos militares soviéticos. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Proyecto Sabino. Una gran parte de la fuerza de un ejército proviene del combate aéreo, y a lo largo de los años, la Unión Soviética y más tarde Rusia han estado en una batalla constante de superioridad con sus enemigos, tanto obvios como percibidos. El proyecto Sabino se concibió en la década de 1930 como un avión parásito que consistía en un bombardero pesado Tupolev TB-1 o TB-3 que también estaba flanqueado por 2 a 5 cazas. Una de estas naves nodrizas podía venir fuertemente equipada con un par de bombas de 550 libras y se implementaron con éxito ejecuciones de este sistema de ataque en la Guerra Soviética Alemana. En total, hubo aproximadamente 10 variaciones de este bombardero pesado a lo largo de los años que entraron en servicio en combate. Pero al igual que todo lo demás en la Unión Soviética y más allá, la tecnología simplemente avanzó demasiado rápido para los esfuerzos que se estaban realizando, y las versiones finales de los buques de guerra se volvieron obsoletas y vulnerables y tuvieron que ser desmanteladas. El concepto del proyecto Sabino, con su enfoque innovador de aviones parásitos, destacó por su audacia y originalidad, aunque enfrentó desafíos tecnológicos insuperables. A medida que los conflictos evolucionaban, la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías se volvió imperativa, dejando atrás proyectos como Sabino que, aunque visionarios, no podían competir con la rapidez del avance tecnológico. Finalmente, la obsolescencia de estos vehículos subrayó la importancia de la innovación continua en el ámbito militar. Número 16. Los ejércitos de todo el mundo. Los ejércitos de todo el mundo están constantemente en busca de métodos innovadores y avanzados para desplegar sus vehículos más destructivos y poderosos en el campo de batalla de la manera más efectiva y eficiente posible. En este contexto, cuando llegó el turno de los soviéticos, en lugar de seguir el ejemplo de otras naciones que habían optado por cargar sus enormes tanques en aviones ligeros, los soviéticos, en su lugar, tomaron la decisión de fijar sus tanques en la parte inferior de bombarderos pesados. Esta estrategia se adoptó con el fin de maximizar el rendimiento y la eficacia de sus tanques durante el despliegue. Sin embargo, uno de los problemas más significativos asociados con los vehículos de lanzamiento aéreo era el hecho de que las tripulaciones debían ser lanzadas por separado de sus vehículos, lo que a menudo resultaba en una incapacidad para utilizar los tanques de manera inmediata y eficaz una vez en el terreno. Los planeadores se convirtieron en una solución potencial a este problema, ya que permitirían a las tripulaciones llegar junto con sus vehículos y comenzar a operar de inmediato una vez en tierra. Así, los soviéticos se embarcaron en la ardua tarea de construir planeadores altamente eficientes y sofisticados que pudieran facilitar el despliegue sin esfuerzo de sus tanques en el campo de batalla. Lamentablemente, los tanques T-60, que eran los preferidos por los soviéticos, resultaron ser demasiado grandes y voluminosos para este tipo de operaciones. A pesar de numerosos intentos, varios aviones mostraron dificultades significativas al tratar de remolcar los planeadores diseñados para estos tanques, lo que finalmente llevó a la cancelación del proyecto. Número 15. Ka-84, submarino ruso. A Rusia le encanta crear cosas que pueden ser un poco exageradas, y con la cantidad de guerra que se desata en todo el planeta, por supuesto, también tienen que estar preparados para cualquier cosa en cualquier momento. Esto no solo incluye amenazas en tierra y aire, sino también en los mares en los que a todos nos encanta nadar, pescar y disparar torpedos mortales. Ahí es donde entra en juego el submarino ruso Ka-84. Este buque de destrucción acuática de clase Delta IV fue creado en medio de la Guerra Fría, cuando las cosas estaban un poco complicadas entre la URSS y los Estados Unidos. En lo que respecta a las relaciones públicas,
El submarino de misiles balísticos se fabricó en respuesta a las preocupaciones sobre una posible amenaza futura de que los países tuvieran que abrir sus silos subterráneos y derramar sus materiales nucleares unos sobre otros. Rusia estaba muy interesada en esto y pensó que la batalla por la supremacía de las grandes barreras también se libraría en la superficie y bajo el mar. Sin embargo, la producción y las pruebas fueron extremadamente lentas en el buque. E incluso después de la caída de la Unión Soviética, el final de la Guerra Fría y la explosión de las bandas de boyas, este buque permaneció en el agua durante décadas a través de diversas formas y pruebas. Luego, en diciembre de 2011, mientras estaba en dique seco para reparaciones, un soldador incendió el andamiaje que se estaba utilizando y se propagó al buque, causando una enorme cantidad de caos y daños. Tanto es así que las autoridades dijeron que las reparaciones posteriores solo por el incendio llevarían hasta 4 años. Finalmente, se dijo que las reparaciones del incendio le costaron a Rusia 1 millón de rublos. Y durante un tiempo, hubo un acalorado debate sobre si el submarino estaba o no cargado con armas nucleares cuando se incendió. Los expertos dicen que si hubiera estado cargado y el fuego se hubiera extendido lo suficiente, el incidente podría haber causado muy bien el mayor desastre nuclear desde Chernóbil. Número 14. El Ecranoplona de la clase Lun. También conocido como Proyecto 903, el cronoplón clásico de Lun fue fabricado para ser el único vehículo de efecto suelo que también se construyó para usarse como buque de guerra. Eso sí que suena confuso. Un vehículo aéreo que se convierte en un buque de guerra. Es como un Transformer enloquecido. El diseño era bastante único. Eso es muy cierto. Este monstruo se elevó a los cielos utilizando la sustentación generada por el efecto suelo colocado en sus alas y fue capaz de elevarse por encima del agua bastante bien mientras lo hacía. A pesar de que tiene las características y funciones de un avión, en realidad está clasificado como un barco marítimo porque se dice que en realidad planea sobre el agua y no vuela. También conocido como el monstruo del mar Caspio, llevaba una carga útil que le permitía estar bien equipado para la guerra antisuperficie y al mismo tiempo tener un aspecto bastante atractivo. Sin embargo, esta máquina tenía desventajas porque su envergadura era muy diminuta. No solo tenía que elevarse extremadamente cerca de la superficie cuando las aguas estaban demasiado agitadas, sino que tenía que permanecer en tierra debido a problemas de seguridad. Con el paso del tiempo, el Proyecto 903 se desmantelaría y permanecería en un puerto durante varios años antes de que se tomara la decisión de exhibirlo en la nueva atracción temática de armas militares de Rusia llamada Patriot Park. Sin embargo, tuvo que ser remolcado por agua y, por supuesto, surgieron complicaciones. Número 13. El avión Bartini-Berev BUMOVA-14. Cuando miras al Bartini-Berev, es posible que te preguntes, ¿este avión fue diseñado por tu sobrino de 12 años después de que descubrió los comestibles de tu hermano en el estante superior de la cocina después de quedarse solo en casa por primera vez en su vida? Lo que parece una combinación desigual entre un transbordador espacial, el halcón milenario y un águila, el Bartini-Berev es sin duda un avión interesante para deleitar tus ojos después de reflexionar extensamente sobre pensamientos e ideas, que también incluyeron la creación de una versión más pequeña como vehículo de efecto suelo. El primer prototipo del BUMOVA-14 se completó en 1972, cuando realizó su viaje inaugural desde una pista de aterrizaje real en 1974. Luego le ataron algunos pontones inflables, lo que solo causó una gran cantidad de problemas. Pero los soviéticos estaban sedientos de construir un vehículo anfibio terrestre y marítimo, por lo que el espectáculo tenía que continuar. En total, el proyecto realizó 107 vuelos con un tiempo total de vuelo de 103 horas y finalmente el único BUMOVA-14 restante se retiraría y se colocaría dentro de un museo en Moscú en 1987. Pero no estuvo exento de dificultades, ya que la aeronave sufriría muchos daños durante el transporte y los rusos dijeron al diablo y decidieron ni siquiera reparar el aparato. Hoy en día, el avión está tirado en el suelo, desmantelado en un museo, una cáscara de su antigua gloria de Frankenstein. Número 12.
MAZ 7907. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de ver esos antiguos videos que muestran enormes misiles lanzándose desde la parte trasera de un camión durante las pruebas de operaciones militares? En las películas clásicas, estas imágenes se reutilizaban con frecuencia y las productoras a menudo no tenían que pagar regalías por su uso, así que probablemente hayas visto alguna versión de este tipo de vehículo. El MAZ, que es un acrónimo de la planta de automóviles de Minsk, era un tipo de transportador erector con una configuración 24x24, diseñado específicamente para transportar un gran cohete conocido como ICBM. Y si alguna vez has jugado a Command & Conquest, Red Alert, y has tenido la experiencia de construir un gran camión cohete para hacer explotar cosas, entonces es muy probable que hayas estado utilizando uno de estos enormes monstruos mecánicos. O, si eras como yo, te pasabas unas 2 horas construyendo alrededor de 30 de ellos y luego lanzabas un ataque masivo sobre tu enemigo de una vez, lo cual era extremadamente satisfactorio en aquellos primeros días de los juegos de PC. De todos modos, se fabricaron 2 prototipos de este gigantesco y resistente erector, pero al final solo uno logró sobrevivir. Este sobreviviente se convertiría en un vehículo de transporte utilizado para mover piezas de puentes y otros materiales de construcción. Sin embargo, el uso militar de tales vehículos fue limitado y finalmente la tecnología avanzó hacia soluciones más prácticas. Estos camiones, aunque impresionantes en su tamaño y capacidad, no lograron integrarse en la estrategia militar moderna debido a su falta de maniobrabilidad y coste elevado. A pesar de ello, el MAZ 7907 sigue siendo un testimonio de la ingeniería y el enfoque innovador de la era soviética en el desarrollo de maquinaria militar. Número 11. El tanque furtivo. Puede disfrazarse para parecer un automóvil y desaparecer al tocar un botón. Ahora bien, no estoy muy seguro de dónde viene esta idea de que un tanque de batalla puede transformarse en un automóvil y luego simplemente desaparecer, porque el título de este punto fue literalmente copiado de un sitio de tabloide basura de algún artículo que escribieron que presentaba demasiados anuncios emergentes. Este tanque no es un coche y un coche no es un tanque. Pero lo que puedo decirte es que este tanque fue construido por Polonia, que ni siquiera es parte de Rusia. Así que ni siquiera sé por qué entró en esta lista y se basó en un tanque que se creó en Suecia. Ahora bien, en realidad no se trata de un arma ni de un vehículo de la era soviética. Rusia fue una vez la Unión Soviética y no se trata de vehículos polacos, aunque Polonia fue parte de la Unión Soviética hasta su desaparición en 1991. Así que en realidad podrías verlo como 6 grados de Ronald Reagan en la Guerra Fría de una manera indirecta. Si entrecierras los ojos muy fuerte, suspende tu incredulidad y simplemente sigue adelante, que es lo que estoy haciendo, porque me quedo aquí sentado y hablo todo el día. De todos modos, considerando todo, este tanque de batalla polaco nunca se convirtió en un automóvil y solo duró 2 años en desarrollo y finalmente fue comprado. Sin embargo, antes de que existiera, se consideraron 3 versiones que lo veían actuar como un tanque, un vehículo de limpieza de minas y también una versión que podría usarse para reparar vehículos blindados. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. El helicóptero de ataque 24 Hind. El helicóptero Hind es el diseño que más viene a la mente cuando piensas en helicópteros de ataque de la era de la Guerra Fría. Con su diseño elegante, morro ergonómico y una carga útil lo suficientemente grande como para causar una cantidad modesta de daño, este helicóptero de ataque de la era soviética y luego de la era rusa es un enemigo formidable en el aire. En la infancia de la década de 1960, quedó bastante claro para los soviéticos que una tendencia hacia una necesidad cada vez mayor de movilidad en el campo de batalla vería el surgimiento de un helicóptero de campo de batalla que podría usarse tanto para apoyo de fuego como para misiones de transporte de infantería. Y así, el concepto inicial para el Hind, conocido como V-24, comenzaría a crearse. Este helicóptero de ataque contaba con un compartimento central de infantería que podía albergar a 8 tropas que se situaban espalda con espalda, junto con un conjunto de pequeñas alas que podían albergar hasta 6 misiles o cohetes,
junto con una enorme ametralladora de 2 cañones acoplada en la parte inferior. En 1970, este helicóptero se convirtió en una realidad y tan solo 2 años después llegaría al teatro de operaciones en pleno funcionamiento. Pero, no satisfechos con simplemente sentarse y estar contentos con lo que les llevó 10 años producirlo, los diseñadores inmediatamente tiraron por la ventana la frase "si no está roto, no lo arregles" y comenzaron a crear variaciones de su obra maestra. Hoy en día sigue funcionando bajo la designación Mi-35 e incluso uno fue derribado recientemente y recuperado por las fuerzas ucranianas en medio del conflicto de la invasión rusa de Ucrania, que estalló por primera vez en 2020. Número 9. El PCL M15 Belphegor. Cuando los hermanos Wright idearon por primera vez el concepto de hacer una nave que pudiera emprender el vuelo, probablemente nunca imaginaron máquinas como esta. Aquí tenemos el PCE M15 Belphegor, un biplano a reacción que se fabricó en Polonia en los años 70, cuando Polonia formaba parte de la URSS. Así que, técnicamente, sí cuenta porque tenía un diseño muy extraño y era un biplano a reacción muy ruidoso. Se le llamó Belphegor en honor al demonio polaco del folclore al que la gente creía que se parecía. El primer viaje inaugural de este prototipo se llevaría a cabo el 20 de mayo de 1973 y experimentaría varios contratiempos y problemas. El aparato se manejaba como un toro en una cristalería. Tenía un alcance de vuelo limitado y el coste de incluso hacer despegar esta monstruosidad fue enorme en un primer momento. 3 años después, siguieron adelante con la producción. Y aunque no se hizo nada para solucionar ninguno de los problemas anteriores, aún así, no fue hasta 1981 que se detuvo la producción. Después de que solo se pudieran producir alrededor de 175 de estos aviones, en contraste con los miles planeados que estaban en proceso, no hubo un gran anuncio de que el avión se quedaría en tierra de forma permanente, y debido a sus costos y problemas durante el arduo periodo de producción, a nadie le importó realmente. En octavo lugar, este vehículo ruso restaurado con propulsión a hélice, CABM 2901, no necesita una carretera en absoluto. Con otra incursión en el mundo de intentar completar algo que pueda soportar todos los aspectos de la guerra, ya sea tierra, mar o aire. Número 8. Camión anfibio ruso conocido como ZVM-29. Este gigante vería sus orígenes en el ejército ruso allá por la década de 1970, un periodo de tiempo en el que todos estaban saliendo de los años desgarradores de la guerra de Vietnam. Era una especie de mezcla de camión y lo que el socavador utilizó en Big Hero 6. El camión de diseño extraño usaba tornillos gigantescos para moverse en lo que imagino que solo sería una tarea engorrosa. Sin embargo, se afirmó que esta máquina nunca necesitó una carretera y que prácticamente podía pasar por encima de cualquier cosa que quisiera. De hecho, sería un soldado alemán quien concibió el diseño por primera vez, muy probablemente después de una noche de fumar en cadena, beber brandy francés robado y conjurar las mejores formas de cometer genocidio. Sin embargo, este no fue el primer inicio de una máquina de guerra impulsada por tornillos, ya que en realidad habían sido puestas en escena y desplegadas por los militares durante la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de vehículos, más allá de su curiosa apariencia y métodos de propulsión, representaron un intento audaz de innovar en tecnología militar durante una época de gran tensión global. A pesar de su diseño poco convencional, el camión anfibio ruso ZVM-29 logró captar la imaginación de ingenieros y estrategas militares, aunque su implementación en conflictos reales fue limitada. Con el tiempo, estas máquinas fueron reemplazadas por tecnologías más avanzadas, pero su legado perdura como un ejemplo fascinante de la creatividad y audacia de la ingeniería soviética. Número 7. El Kalanin-K, la fortaleza voladora experimental de Rusia. En lo que se refiere al uso de aviones de doble brazo, sea lo que eso signifique, hay algo extraño en la aviación contemporánea. Al menos eso es lo que afirma Internet. Y, en realidad, ¿quién soy yo para juzgar lo que son claramente hechos? Como todo lo que hay en Internet, se decía que este avión tenía un diseño muy llamativo para su época.
E incluso se dice que alguna vez fue uno de los aviones más grandes antes de que la época de los elegantes jets Shmanshi tomara sus méritos de este diseño. Y eso, amigos míos, es muy aburrido. Tan aburrido, de hecho, que ni siquiera puedo recordar literalmente lo que acabo de decir en voz alta. Lo que no es aburrido son las ametralladoras, de las que este coloso tenía un montón, con una disposición inusual de 6 motores tractores en el ala y un solo motor para un poco más de potencia en la parte trasera. Eso se debe a que, además de su tamaño, también podía transportar más de 21 libras de bombas en su panza, que tampoco es aburrida. Esta nave pudo completar 7 vuelos de prueba antes de sufrir un accidente catastrófico que mató a más de una docena de personas en noviembre de 1933, lo que se cree que fue un sabotaje denunciado. Esta trágica pérdida no detuvo los esfuerzos de innovación en la aviación rusa, sino que impulsó a los ingenieros a aprender de los errores y continuar avanzando. Se realizaron investigaciones para mejorar la seguridad y la eficiencia de futuros diseños, lo que llevó a avances significativos en la tecnología de la aviación soviética. Aunque el Kalanin-K no alcanzó el éxito esperado, su legado perdura como un recordatorio de la audacia de la ingeniería de la época. Número 6. Tanque Tsar. El tanque Tsar viene con muchos nombres rusos extraños y en su mayoría impronunciables. También se pronuncia Tsar para nosotros, simples mortales. También es un vehículo de batalla blindado realmente extraño. En realidad no era un tanque, aunque lo era, parecía más un triciclo mutante que cualquier otra cosa. Y probablemente se veía así porque se fabricó en la infancia del siglo XIX, durante una época en la que cualquier genio autoproclamado podía generar el capital para construir cualquier cantidad de artilugios extraños que quisiera en un almacén en algún lugar, y luego convencer a la gente de que era bueno. Con 60 pies de largo y 30 pies de alto, requería una tripulación de unos 10 hombres para operar, mientras que solo contaba con una ametralladora y, a veces, un cañón. Por lo tanto, no es de extrañar que los rusos solo se entrometieran con esta cosa durante aproximadamente un año antes de pasar a otra cosa. Este diseño peculiar y poco convencional del tanque Tsar demostró ser un callejón sin salida en la tecnología militar. Número 5. El Kamov K-22. En la década de 1950 fue una época salvaje de evolución de posguerra hacia la industria, el comercio y la televisión de entretenimiento. En el frente militar, las Fuerzas Armadas del mundo intentaban seguir creando máquinas más grandes, mejores y más malas para destruirse entre sí, con la inminente sensación de que posiblemente podría estallar una tercera guerra mundial. Muchos países ya habían prestado sus talentos entre sí en la guerra de Corea en esa década, por lo que a nadie se le permitió simplemente quedarse tranquilo y pensar que todos íbamos a ser amables entre nosotros. La supremacía aérea era una preocupación constante, como lo era la capacidad de hacer que los helicópteros fueran más valiosos como máquinas de batalla en el aire y capaces de viajar a distancias más largas. Así que los rusos decidieron experimentar con el Kamov K-22, un avión de ala fija con rotores instalados sobre las puntas de las alas. Con 2 enormes motores, el fuselaje podía albergar cómodamente a 3 personas sobre el morro acristalado, mientras que la panza podía albergar hasta 80, o, por el contrario, una carga de más de 16 toneladas. Sin embargo, también era muy inestable y tuvo un puñado de accidentes durante los ejercicios de prueba antes de ser apagado y luego abandonado. Solo 4 de estos gordos muchachos terminarían siendo producidos y solo uno sobrevivió para una exhibición durante un evento en 1961. Número 4. Fueron el MiG-105. A finales de los años 70, la carrera espacial había alcanzado su punto de máxima actividad y desarrollo. Durante este período, Rusia, Estados Unidos y algunos otros países dedicaron gran parte de las 2 décadas anteriores a la concepción y desarrollo de naves espaciales, misiles intergalácticos e incluso experimentos con astronautas animales, como los famosos monos astronautas. Así, cuando el MiG-105 fue introducido en 1976, el trabajo en el MiG-105 había comenzado realmente a inicios de los años 60,
pero fue suspendido hasta los años 70 como respuesta a los avances en Estados Unidos, donde se desarrollaron transbordadores espaciales capaces de llevar astronautas a lugares increíbles, mucho más allá de lo que podíamos ver en el cielo. Sin embargo, los rusos también aspiraban a crear algo más grande y mejor, pero el MiG no cumplía con esas expectativas. Tras realizar 8 vuelos de prueba, el proyecto fue cancelado a favor del proyecto Buran, que se asemejaba más a un verdadero transbordador espacial. Este cambio en la dirección del proyecto se debió a que el Buran ofrecía capacidades más avanzadas y estaba mejor alineado con las aspiraciones espaciales de la Unión Soviética en ese momento. La cancelación del MiG-105 fue considerada como una decisión estratégica para redirigir los recursos hacia proyectos con un mayor potencial de éxito. Este cambio marcó un momento decisivo en el enfoque soviético hacia la exploración espacial, reflejando una adaptación a las nuevas realidades y desafíos del ámbito espacial. Número 3. Submarinos Tritón, conocidos como Proyecto Neptuno. Este submarino fue concebido con un interior realmente único y venía equipado con características avanzadas de hidrodinámica que mejoraban su rendimiento. Según mi mejor conjetura, esto significa que podía moverse a través del agua con la agilidad y velocidad de un coche de carreras en vez de la lentitud y pesadez de la vieja camioneta de tu abuela. Además, estaba provisto de unos propulsores realmente impresionantes, ya que todos apreciamos un buen y potente impulso, ¿cierto? Sin embargo, lo más curioso y peculiar de todo es que esta lista pretende resaltar las máquinas soviéticas más extrañas e increíbles que puedas imaginar. Y aquí nos encontramos, discutiendo sobre un submarino que, en realidad, fue fabricado en Estados Unidos durante los últimos 5 años. Para añadir más a la ironía, este submarino ni siquiera estaba equipado con armamento alguno, ni tenía un propósito militar real. Oh, el mundo es realmente un lugar fascinante y extraño. Este proyecto, a pesar de su origen estadounidense, fue un ejemplo del intercambio de ideas tecnológicas en tiempos de paz. Aunque no cumplía con un propósito militar directo, su existencia reflejaba el ingenio y la curiosidad de la época, donde la innovación no siempre se traduce en aplicaciones bélicas. Número 2. Sukhoi T-4. En el año 1963, los soviéticos comenzaron a sentir una creciente envidia hacia los Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a los dirigibles y otros ingenios voladores que podían sembrar el miedo desde el cielo. Motivados por este sentimiento, decidieron dar el encargo a cualquier persona que poseyera un lápiz y una mesa de dibujo, con la misión de idear algo que pudiera rivalizar con el XB-70 Valkyrie del ejército estadounidense. Fue entonces cuando se decidieron por el Sukhoi T-4, un prototipo que no solo era funcional, sino que prácticamente podía volar y que finalmente alcanzaría su culminación en el otoño de 1971. Sin embargo, 3 años más tarde, en 1974, tomaron la decisión de dar por concluido el proyecto de manera definitiva. De los 4 aviones que llegaron a ser fabricados, solo uno logró sobrevivir sin incidentes y completó con éxito todos los vuelos de prueba. Hoy en día, se encuentra en algún antiguo museo, en algún lugar del mundo, acumulando polvo y sirviendo como un recordatorio de otro gran fracaso en la insuficiencia del diseño militar ruso. A pesar de sus impresionantes capacidades, el Sukhoi T-4 no logró cumplir con las expectativas iniciales. Las limitaciones tecnológicas y presupuestarias de la época, combinadas con cambios en las prioridades militares, llevaron a su eventual cancelación. Sin embargo, su legado perdura como un ejemplo de la ambición y el ingenio de la ingeniería soviética durante la Guerra Fría. Número 1. El Ilyushin II-40. A los rusos tenían una afición particular y un gran entusiasmo por involucrarse en el desarrollo de aviones experimentales durante la segunda mitad del siglo XX. El musculoso fue uno de esos proyectos que realmente podría haber tenido éxito con un poco más de visión a largo plazo. Sin embargo, prever el futuro no era precisamente la prioridad principal de los rusos en ese momento. Su enfoque estaba más en crear un caos a gran escala en el mundo y tal vez gobernarlo con mano de hierro. Como resultado,
solo se fabricaron 7 de estos aviones, cada uno capaz de transportar una carga suficiente para devastar una pequeña ciudad. Además de tener la capacidad de transportar más de 1.300 kilogramos de bombas, este avión también era una máquina de combate notablemente ágil y liviana, equipada con un motor a reacción. Curiosamente, el diseño incluía un espejo retrovisor, presumiblemente para que el piloto ruso pudiera hacer gestos obscenos a otros aviones y disfrutar de sus reacciones mientras se alejaba. En realidad, este proyecto recibió muy poco esfuerzo y atención, y al final, al igual que muchas otras iniciativas de esa época, fue cancelado en un periodo de tiempo sorprendentemente corto. Esta fue, en última instancia, una muestra aterradora de algunas de las armas más extravagantes y mal concebidas del siglo XX. Nos vemos en el próximo video.